Mi garganta se estaba cerrando y el salón comedor de mi propia casa se convertía en una cámara de tortura mientras Soraya sonreía a los invitados como si nada estuviera pasando. Acababa de tragar la primera cucharada de su sopa especial cuando sentí el ardor familiar subiendo por mi esófago, ese mismo que me había advertido toda la vida que los mariscos eran mi enemigo mortal. Mis labios comenzaron a hincharse y el aire dejó de fluir con normalidad hacia mis pulmones. A través de la niebla de pánico que empezaba a nublar mi visión, vi a Armando levantarse de su silla con una velocidad impresionante para un hombre de 68 años. Su mano ya sostenía mi EpiPen, ese pequeño cilindro que llevaba conmigo a todas partes desde hacía 40 años, y su teléfono ya marcaba el 911. Mi nuera, esa mujer de 32 años que acababa de intentar matarme, seguía charlando con la esposa del director financiero sobre su último viaje a Cancún. Había algo profundamente perturbador en la calma de su voz mientras yo luchaba por respirar a menos de 3 metros de distancia. Armando me inyectó la epinefrina en el muslo con la precisión de alguien que había presenciado esto antes, porque lo había hecho 2 veces en reuniones de negocios donde algún chef despistado había contaminado mi comida. La diferencia era que aquellos habían sido accidentes genuinos y esto, lo que Soraya acababa de hacerme, había sido deliberado, calculado, ejecutado con la frialdad de alguien que realmente quería verme sufrir o algo peor. Escuché la voz de Armando hablando con el operador del 911, su tono era profesional pero firme, dando mi dirección con claridad perfecta mientras su otra mano sostenía la mía. Los otros invitados finalmente comenzaron a notar que algo andaba terriblemente mal. Daniel, mi hijo de 35 años, saltó de su silla con el rostro pálido como la porcelana, pero Soraya, mi querida nuera, simplemente inclinó la cabeza con curiosidad, como si estuviera observando un experimento científico de resultado incierto. Fue en ese momento, mientras mi cuerpo combatía la reacción alérgica que podría haberme matado, que tomé una decisión. Esta mujer había cruzado una línea que no tenía retorno y yo me aseguraría de que pagara por ello con la misma precisión quirúrgica con la que había planeado mi humillación. Porque eso era exactamente lo que había sido. No un accidente, no un descuido, sino un acto premeditado ejecutado delante de 8 testigos en mi propia casa. Armando apretó mi mano mientras las sirenas de la ambulancia comenzaban a escucharse a lo lejos y yo, a pesar del terror físico que recorría cada célula de mi cuerpo, sentí algo más poderoso creciendo en mi interior. Furia controlada. La clase de ira que no explota en gritos ni en lágrimas, sino que se cristaliza en un plan perfecto. Soraya acababa de cometer el error más grande de su vida y ni siquiera lo sabía todavía. Mientras los paramédicos entraban corriendo a mi comedor, con su equipo médico tintineando contra sus cinturones, alcancé a ver la expresión de Soraya cambiar por primera vez. No era preocupación lo que cruzaba su rostro perfectamente maquillado, era irritación. Estaba molesta porque mi emergencia médica estaba arruinando su cena perfecta, su oportunidad de brillar como la anfitriona sofisticada que jamás sería. Uno de los paramédicos se arrodilló junto a mí y comenzó a revisar mis signos vitales mientras hacía preguntas rápidas sobre qué había comido, cuándo había comenzado la reacción, si tenía historial de alergias severas. Armando respondió por mí con una calma que solo viene de décadas construyendo imperios empresariales. Él sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, y lo más importante, estaba memorizando cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Camarones, escuché que decía Armando con voz clara. La señora Damaris tiene alergia mortal a los mariscos. Ha sido así desde que la conozco, hace 30 años. Todos en esta mesa lo sabían. Especialmente quien preparó la sopa. Hubo un silencio espeso que cayó sobre el comedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. La esposa del director financiero dejó escapar un jadeo ahogado. Y Soraya, mi adorable nuera, finalmente mostró su verdadero rostro cuando soltó una risa nerviosa y dijo algo que sellaría su destino para siempre. Ay, por favor, Damaris siempre ha sido tan dramática con esa supuesta alergia. Pensé que estaba exagerando para llamar la atención. ¿Quién realmente es alérgico a algo tan delicioso como los camarones? El paramédico dejó de moverse. Armando cerró los ojos por un segundo, como si estuviera grabando esas palabras en piedra dentro de su memoria. Daniel se quedó congelado con la boca abierta, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Y yo, a pesar de que mi garganta todavía estaba luchando por abrirse completamente, sentí una sonrisa fría formándose en algún lugar profundo de mi ser. Ella acababa de confesar. Delante de testigos. Delante de un empresario millonario cuya palabra valía oro en cualquier tribunal.
delante de profesionales médicos que estaban documentando cada palabra. Soraya había admitido que sabía de mi alergia, que había decidido ignorarla, que había pensado que yo estaba mintiendo o exagerando. Permíteme contarte quién soy realmente, porque eso hace que lo que Soraya intentó hacer sea aún más absurdo. Mi nombre es Damaris y tengo 64 años, de los cuales he pasado 42 construyendo uno de los imperios de consultoría empresarial más sólidos del país. No heredé nada. No me casé con dinero. No tuve suerte. Cada dólar en mi cuenta bancaria, cada propiedad a mi nombre, cada contacto en mi agenda lo conseguí con trabajo meticuloso, estrategia impecable y una paciencia que la mayoría de la gente confunde con debilidad. Comencé desde abajo. Literalmente desde un escritorio prestado en la oficina de un conocido que se apiadó de mí cuando tenía 22 años, recién graduada y con más ambición que experiencia. Aprendí rápido que en el mundo de los negocios no ganan los que gritan más fuerte ni los que hacen más escándalo. Ganan los que observan, calculan y ejecutan sin margen de error. A los 30 años ya tenía mi propia firma. A los 40 administraba carteras de inversión para 5 de las empresas más grandes de la región. A los 50 era la consultora a la que llamaban cuando todo lo demás había fallado. No porque fuera la más carismática o la más simpática, sino porque tenía un don para ver patrones donde otros solo veían caos. Podía mirar un balance financiero y encontrar la hemorragia de dinero en minutos. Podía sentarme en una junta directiva e identificar exactamente quién estaba mintiendo y quién estaba protegiendo sus propios intereses. Esa habilidad me hizo rica. También me hizo respetar. Y lo más importante, me enseñó que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que no hay consecuencias para sus actos. Soraya nunca entendió eso. Desde el día que Daniel la trajo a casa hace 5 años, supe exactamente qué tipo de mujer era. No por prejuicio, no por celos de suegra, sino por observación pura. La forma en que sus ojos calculaban el valor de cada objeto en mi sala. La manera en que su voz cambiaba de tono dependiendo de si estaba hablando con alguien que podía ofrecerle algo o con alguien que consideraba irrelevante. Los comentarios sutiles sobre la edad, sobre las costumbres anticuadas, sobre cómo las cosas se hacen diferente ahora. Ella era ruidosa donde yo era silenciosa. Exhibida donde yo era discreta. Gastaba el dinero de Daniel en carteras que costaban más de lo que algunas familias ganan en un mes, mientras yo seguía conduciendo el mismo automóvil que había comprado hace 10 años porque funcionaba perfectamente bien. Para ella, el valor de una persona se medía en cuanto podía impresionar a extraños en redes sociales. Para mí, se medía en cuanto podía construir cuando nadie estaba mirando. Pero yo nunca dije nada. Nunca critiqué. Nunca interfería. Porque Daniel la amaba, o al menos creía amarla, y yo había aprendido hace mucho tiempo que las personas necesitan descubrir ciertas verdades por sí mismas. Mi papel no era ser la suegra entrometida que destruye matrimonios. Mi papel era observar, documentar mentalmente, y estar lista para cuando el castillo de naipes inevitablemente colapsará. Y Soraya construía castillos de naipes constantemente. Mentiras pequeñas sobre dónde había estado. Gastos que no cuadraban con las explicaciones que daba. Promesas que hacía y nunca cumplía. Daniel estaba tan cegado por su belleza superficial y por la forma en que ella lo hacía sentir importante en público, que no veía lo que era obvio para cualquiera con un mínimo de capacidad analítica. Armando lo veía. Él había sido mi socio de negocios durante 30 años antes de retirarse para disfrutar de su fortuna, y seguíamos siendo amigos cercanos. Esa mujer va a destruir a tu hijo, me había dicho más de una vez. Y cuando lo haga, tú vas a tener que reconstruirlo. Lo sé, le respondía yo siempre. Pero tiene que aprenderlo solo. Lo que ninguno de nosotros anticipó fue que antes de destruir a Daniel, Soraya intentaría destruirme a mí. No financieramente, porque no tenía acceso a mi dinero. No profesionalmente, porque mi reputación estaba blindada por décadas de resultados impecables. No, ella eligió algo mucho más primitivo y mucho más peligroso. Eligió atacar mi salud, mi vida, mi existencia física. Mi alergia a los mariscos no es una preferencia caprichosa ni una moda alimenticia. Es una condición médica diagnosticada cuando tenía 19 años, después de que casi muero en un restaurante por comer camarones sin saberlo. Desde entonces, he sido meticulosa. Leo cada etiqueta. Pregunto en cada restaurante. Llevo mi EpiPen a todas partes.
He educado a cada persona cercana a mí sobre la severidad de esta condición. Soraya lo sabía. Lo sabía porque se lo había explicado personalmente la primera vez que cenó en mi casa. Lo sabía porque Daniel se lo había repetido múltiples veces. Lo sabía porque en cada reunión familiar, cada celebración, cada evento, yo mencionaba mis restricciones alimenticias no por ser difícil, sino por supervivencia. Ella lo sabía y decidió que no le importaba. O peor aún, decidió que era gracioso. Que sería entretenido ver a la suegra controladora finalmente perder el control. Que podría humillarme frente a invitados importantes y salirse con la suya. Eso es lo que la gente como Soraya nunca entiende. Confunden la calma con la debilidad. Creen que porque no reacciono inmediatamente, no voy a reaccionar nunca. No comprenden que hay una diferencia enorme entre no poder hacer algo y elegir no hacerlo todavía. Yo había elegido no hacer nada sobre Soraya. Había elegido darle espacio, darle tiempo, darle la oportunidad de madurar o al menos de no causar daño irreparable. Pero esa elección terminó en el momento en que sus camarones tocaron mi lengua. En el momento en que mi garganta comenzó a cerrarse. En el momento en que puso mi vida en peligro real porque su ego era más importante que mi existencia. Mientras la ambulancia me llevaba al hospital con Armando a mi lado y Daniel siguiéndonos en su auto, yo ya estaba pensando. No en venganza emocional. No en gritos, ni en llantos, ni en súplicas de disculpas. Estaba pensando en estructuras legales. En documentación médica. En testigos creíbles. En consecuencias permanentes. Porque Soraya acababa de elegir el campo de batalla equivocado. Había decidido enfrentarse a una mujer que había pasado 4 décadas convirtiendo problemas complejos en soluciones elegantes. Y ahora ella era el problema que yo iba a resolver. Los primeros 6 meses después de que Daniel trajera a Soraya a nuestras vidas fueron relativamente tranquilos, o al menos eso parecía en la superficie. Pero yo estaba entrenada para ver más allá de las superficies. Había aprendido en salas de juntas llenas de tiburones corporativos que las señales más peligrosas son siempre las más sutiles. Y Soraya emitía señales constantemente. La primera vez que noté algo fue durante una cena familiar simple, apenas 3 semanas después de conocerla. Estábamos hablando sobre mi trabajo y mencioné un proyecto particularmente complejo que acababa de cerrar. Soraya me interrumpió a mitad de la frase para preguntarle a Daniel si había visto su nueva publicación en redes sociales. No fue el acto en sí, fue la forma. La sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. El tono que decía lo que estás diciendo no es tan importante como lo que yo tengo que decir. Daniel ni siquiera lo notó. Pero Armando, que estaba presente esa noche, me lanzó una mirada que decía todo. Él también lo había visto. Luego vinieron los comentarios sobre mi edad. Nunca directos, siempre envueltos en falsa preocupación. Damaris, ¿no crees que deberías relajarte un poco? A tu edad, tanto estrés no puede ser bueno para el corazón. O mi favorito, es admirable que sigas trabajando tan duro. Yo a los 60 definitivamente estaría en una playa disfrutando la vida, no encerrada en oficinas. Lo que ella no sabía era que yo tenía 3 propiedades frente al mar y las visitaba cuando quería. Lo que no entendía era que mi trabajo no era una prisión sino mi pasión. Pero eso hubiera requerido que me conociera realmente, y Soraya nunca tuvo interés en conocer a nadie más allá de lo que podían ofrecerle. Los comentarios sobre mi control sobre Daniel empezaron alrededor del 4.º mes. Ella los disfrazaba de bromas en reuniones familiares. Daniel no puede ni respirar sin preguntarle a su mamá primero, decía entre risas, como si fuera gracioso. Oh, cuidado, Damaris podría no aprobar esa decisión cuando Daniel expresaba cualquier opinión propia. La realidad era exactamente lo opuesto. Yo había criado a Daniel para ser independiente, para pensar por sí mismo, para construir su propia vida. Teníamos una relación de respeto mutuo donde él venía a mí por consejo cuando lo necesitaba, no porque yo lo exigiera. Pero Soraya necesitaba crear esa narrativa de la suegra controladora porque eso la hacía parecer la víctima, la esposa atrapada entre su esposo y su terrible madre. Entonces llegamos a mi alergia. Ese se convirtió en su tema favorito. En cada comida familiar, sin falta, Soraya hacía algún comentario. Debe ser tan difícil vivir con tantas restricciones. No extrañas simplemente poder comer lo que quieras sin preocuparte. Yo moriría si no pudiera disfrutar de los mariscos. Son mi platillo favorito.
La primera vez que lo mencionó, le expliqué pacientemente la diferencia entre una preferencia alimenticia y una alergia que podía matarme. Le mostré mi EpiPen. Le describí exactamente qué pasaba en mi cuerpo cuando entraba en contacto con mariscos. La anafilaxis no es un inconveniente menor, es un cierre sistemático de las vías respiratorias que puede causar muerte en minutos sin intervención médica inmediata. Soraya asintió con esa sonrisa suya que había perfeccionado, la que decía te estoy escuchando pero realmente no me importa, y dijo, qué dramático suena todo eso. Dramático. Esa palabra se convirtió en su arma preferida contra mí. Mi éxito profesional era dramático. Mi estilo de vida era dramáticamente serio. Mis precauciones de salud eran dramáticamente exageradas. Todo lo que yo hacía, todo lo que yo era, quedaba reducido a un espectáculo innecesario en la mente de esta mujer que nunca había tenido que trabajar por nada en su vida. Pero lo que realmente reveló su carácter fueron los momentos pequeños que otros no veían. Como aquella vez que llegué temprano a la casa de Daniel y la escuché hablando por teléfono con una amiga. La vieja es insoportable, decía con veneno en cada palabra. Cree que porque tiene dinero puede controlar todo. Pero Daniel es mío ahora y ella va a tener que aceptarlo. O cuando revisé el historial de búsquedas en la computadora compartida de mi oficina que Soraya había usado durante una visita. Había estado investigando sobre herencias, sobre derechos de nueras, sobre cómo asegurarse de que la familia política no interfiera en el matrimonio. No estaba planeando un futuro con Daniel. Estaba planeando cómo maximizar sus beneficios financieros. Guardé toda esa información. No en papel, no en archivos digitales que pudieran ser hackeados o encontrados. La guardé donde siempre había guardado las cosas importantes, en mi memoria perfectamente entrenada. Cada comentario cruel, cada microagresión, cada momento en que había mostrado su verdadero rostro cuando creía que nadie importante estaba mirando. Armando me preguntaba a veces por qué no confrontaba a Soraya directamente. Podrías terminar con esto en una conversación, me decía. Daniel te escucharía si le mostraras quién es realmente. No, le respondía yo. Daniel está enamorado o cree estarlo. Si yo ataco a Soraya ahora, me convierto en la villana de esta historia. Me convierto en la suegra celosa que no puede soltar a su hijo. Ella gana. Entonces, ¿qué haces?, preguntaba Armando. Espero, decía yo. Espero a que ella cometa un error tan grande que no pueda ser ignorado. Espero a que se cuelgue con su propia soga. Lo que no anticipé fue cuán literal sería ese error. Nunca imaginé que Soraya sería tan estúpida, tan cruel, tan absolutamente convencida de su propia impunidad como para intentar envenenarme. Porque eso fue exactamente lo que hizo, aunque ella probablemente lo llamaría una broma o un pequeño susto. 3 semanas antes del fatídico día de la sopa, Soraya me envió un mensaje preguntando si podía organizar una cena en mi casa. Quiero impresionar a algunos contactos de Daniel, escribió. Tu casa es mucho más elegante que la nuestra y sería perfecto para causar la impresión correcta. Qué interesante, pensé. De repente mi casa no era la mansión pretenciosa de una mujer que no sabe cuándo retirarse como la había llamado en otra ocasión. Ahora era útil. Ahora la necesitaba. Acepté, por supuesto. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería observar. Quería ver qué estaba planeando. Quería estar en mi propio territorio cuando fuera que decidiera mostrar sus verdaderos colores. Soraya insistió en encargarse de todo el menú. Quiero mostrar mis habilidades culinarias, dijo. Yo conocía la verdad. Ella apenas sabía hervir agua. Iba a contratar todo con servicios de catering y fingir que lo había preparado ella misma. Pero le di permiso de todas formas. Solo recuerda mi alergia, le dije claramente, mirándola directamente a los ojos. Nada de mariscos en ningún platillo. Ni siquiera contaminación cruzada. Por supuesto, Damaris, respondió con esa sonrisa falsa. ¿Crees que soy irresponsable? 2 semanas después, durante una reunión casual para planear los detalles finales, Soraya mencionó casualmente que uno de los platillos principales sería una sopa de mariscos. Es la especialidad del chef que contraté, explicó. No puedo estar en la misma habitación donde se preparen mariscos, le recordé. El vapor puede ser suficiente para desencadenar una reacción. Ella puso los ojos en blanco. Eso es físicamente imposible, Damaris. Creo que exageras. Armando,
que nuevamente estaba presente, intervino. No exagera. La anafilaxis por inhalación es documentada médicamente. Si vas a servir mariscos, Damaris no puede estar presente. Soraya me miró como si acabara de arruinar su fiesta perfecta. Bien, dijo con frialdad. Entonces cambiaré el menú. Otra vez. Pero no lo cambió. Porque en la mente retorcida de Soraya, yo estaba siendo difícil a propósito. Estaba siendo dramática. Estaba tratando de controlar su evento perfecto con mis supuestas alergias exageradas. Y entonces decidió enseñarme una lección que casi me cuesta la vida. La noche de la cena llegó con una puesta de sol color naranja que pintaba mi comedor de tonos dorados. Había algo inquietantemente perfecto en cómo Soraya había decorado todo. Flores blancas en cada mesa, velas aromáticas que llenaban el aire con fragancia de vainilla, copas de cristal que habían pertenecido a mi abuela brillando bajo las luces del candelabro. Era como si estuviera montando un escenario, y en retrospectiva, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Armando fue el primero, como siempre, puntual hasta el segundo. Llevaba su traje gris perla que reservaba para ocasiones importantes y traía una botella de vino que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Me besó la mejilla y susurró, ¿estás segura de esto? Todavía huele a que algo no está bien. Estoy segura, le respondí, aunque una parte de mí compartía su inquietud. Había algo en la forma en que Soraya se movía por mi casa esa noche, como si fuera la dueña, como si yo fuera simplemente una invitada en mi propio espacio. Llegaron el director financiero de una empresa de tecnología y su esposa. Luego un inversor importante que Daniel había estado cortejando durante meses. Después una pareja que Soraya había conocido en uno de sus clubes sociales. Todos ellos personas que podrían abrir puertas, hacer conexiones, elevar el estatus social de Soraya en los círculos que tanto anhelaba penetrar. Daniel estaba radiante, completamente ajeno a la tensión que yo sentía crecer en mi pecho. Él pensaba que su esposa estaba siendo generosa al incluirme en su evento importante. No veía lo que yo veía, que Soraya me había colocado exactamente donde me quería, en mi propia casa pero bajo sus reglas, rodeada de testigos que ella esperaba impresionar. La cena comenzó con entradas ligeras. Ensaladas elaboradas con ingredientes que probablemente había seleccionado algún chef caro. Pan artesanal recién horneado. Todo seguro para mí, todo verificado. Soraya se aseguró de mencionarlo en voz alta. Por supuesto, tuve que ser muy cuidadosa con el menú debido a las restricciones de Damaris. La forma en que dijo restricciones hizo que sonara como un capricho infantil en lugar de una condición médica seria. Varios invitados asintieron educadamente, sin entender realmente lo que significaba. Solo Armando apretó su copa de vino con más fuerza de lo necesario. Las alergias pueden ser muy serias, dijo el director financiero, intentando llenar el silencio incómodo. Mi hermana es alérgica a los cacahuates y casi muere 2 veces antes de que todos en la familia aprendiéramos a tomar precauciones. Exactamente, concordé, agradecida por el apoyo inesperado. La anafilaxis no discrimina. Soraya sonrió de esa manera suya tan particular. Bueno, afortunadamente esta noche todo está completamente libre de mariscos. Damaris puede comer con total tranquilidad. Debí haberlo sabido en ese momento. La forma en que pronunció esas palabras, con un dejo de algo que no pude identificar entonces, pero que ahora reconozco como malicia pura. Debí haber escuchado la alarma que sonaba en algún rincón de mi mente entrenada para detectar mentiras y manipulaciones. Pero estaba en mi propia casa, rodeada de gente, con mi hijo sentado a la mesa, con Armando vigilando. ¿Qué podría salir mal? El plato principal llegó en bandejas de porcelana blanca. Una sopa cremosa de color pálido, decorada con hierbas frescas flotando en la superficie. Se veía elegante, sofisticada, exactamente el tipo de plato que impresionaría a inversionistas y contactos importantes. Mi creación especial, anunció Soraya con orgullo evidente. Una receta que he perfeccionado durante meses. Espero que todos la disfruten. Los meseros que había contratado comenzaron a servir. Cuando colocaron el plato frente a mí, algo en mi instinto se agitó. No podía identificar qué era. La sopa olía bien, se veía bien, pero había algo. Una sensación visceral que décadas de sobrevivir en el mundo de los negocios me habían enseñado a nunca ignorar. ¿Qué lleva?, pregunté,
manteniendo mi tono casual pero firme. Soraya me miró como si acabara de insultarla. Perdón. La sopa. ¿Qué ingredientes lleva? Vegetales, crema, hierbas. Todo completamente seguro para ti, Damaris. ¿O es que ahora tampoco confías en mí para preparar una comida? Ahí estaba. La trampa. Si insistía en saber más, me convertía en la suegra paranoica, la mujer difícil que no confiaba en su propia nuera. Si simplemente comía, confiaba en que alguien que había mostrado nada más que desdén por mí durante meses de repente se preocupaba por mi seguridad. Los otros invitados habían comenzado a comer. Emitían sonidos de aprobación. El inversor importante le estaba dando cumplidos efusivos a Soraya sobre sus obvias habilidades culinarias. Daniel me miraba con esos ojos que decían, por favor no arruines esto para ella. Armando no había tocado su plato. Me miraba fijamente, esperando mi decisión. Tomé la cuchara. No porque confiara en Soraya. No porque creyera que todo estaba bien. Sino porque 40 años navegando política corporativa me habían enseñado que a veces necesitas dejar que la gente cometa sus errores para que las consecuencias sean innegables. La primera cucharada tocó mi lengua y supe inmediatamente que había cometido un error de cálculo terrible. El sabor era inconfundible. Dulce, salado, con ese toque oceánico que solo viene de una cosa: camarones. Estaban procesados, mezclados en la crema base, casi imperceptibles para alguien que no hubiera pasado 40 años evitándolos religiosamente. Tragué por reflejo antes de que mi cerebro pudiera ordenarme escupir. Y en ese segundo, ese único segundo de decisión equivocada, mi cuerpo comenzó su cascada predecible hacia el colapso. El ardor comenzó en mi garganta. Familiar, aterrador, inconfundible. Mis manos comenzaron a temblar y dejé caer la cuchara. El sonido del metal golpeando la porcelana pareció resonar en la habitación como una campana de alarma. ¿Damaris? La voz de Daniel sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Mis labios comenzaron a hincharse. Podía sentirlos expandiéndose, la piel estirándose de forma antinatural. Mi lengua se sentía demasiado grande para mi boca. Y entonces, lo peor, mi garganta comenzó a cerrarse. Miré directamente a Soraya. Ella me devolvió la mirada con una expresión que nunca olvidaré. No era shock. No era horror. Era satisfacción. Había una chispa de triunfo en sus ojos que me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no había sido un accidente. No había sido contaminación cruzada. Esto había sido deliberado, calculado, ejecutado. Intenté hablar, pero no salió sonido. El pánico verdadero comenzó a apoderarse de mí entonces. No el miedo controlado que podía manejar en salas de juntas. No la ansiedad manejable de negociaciones difíciles. Esto era terror primitivo, el miedo animal de un cuerpo que sabe que está muriendo. Armando se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su mano ya estaba en su saco, sacando mi EpiPen que yo le había dado para guardar esa noche porque mi vestido color marfil no tenía bolsillos. Su teléfono ya estaba en su otra mano, marcando 911 con dedos que habían firmado contratos por millones de dólares y que ahora temblaban ligeramente. Los otros invitados comenzaron a gritar. Alguien derribó una copa de vino. El líquido rojo se expandió por el mantel blanco como sangre. Daniel se lanzó hacia mí, su rostro pálido como la cera, sus manos agarrando las mías. Y Soraya. Soraya simplemente se quedó sentada, mirándome con esa sonrisa pequeña jugando en las comisuras de su boca. Luego, lentamente, deliberadamente, tomó su propia cuchara y siguió comiendo su sopa como si nada extraordinario estuviera sucediendo a menos de 3 metros de distancia. Armando me inyectó la epinefrina. El pinchazo fue agudo y doloroso incluso a través de la niebla de mi emergencia médica. Escuché su voz, profesional y clara, hablando con el operador de emergencias. Mujer de 64 años, anafilaxis severa por ingestión de mariscos. Respiración comprometida. EpiPen administrado hace 20 segundos. Necesitamos ambulancia inmediatamente. Dio mi dirección. Dio detalles. Y entonces, en un movimiento que solo Armando con su mente táctica hubiera pensado hacer, dijo algo más. La paciente tiene alergia conocida y documentada. Los mariscos fueron servidos deliberadamente a pesar de advertencias explícitas. Hay 8 testigos presentes.
Deliberadamente. Esa palabra cortó el aire como un cuchillo. Vi cómo la sonrisa de Soraya finalmente vacilaba. La epinefrina comenzó a hacer efecto mientras las sirenas se acercaban a mi vecindario. Podía sentir cómo mi garganta se abría milímetro a milímetro, el aire entrando de nuevo a mis pulmones en pequeños sorbos dolorosos. Pero el alivio físico no borraba la realidad de lo que acababa de suceder. Soraya había intentado matarme, o al mínimo, humillarme tan severamente que terminaría en el hospital. Y lo había hecho delante de 8 testigos en mi propia casa. Armando sostenía mi mano con fuerza mientras mantenía el teléfono presionado contra su oreja. Su voz era calmada, pero sus ojos ardían con una furia que pocas veces había visto en 3 décadas de amistad. Él no solo estaba salvando mi vida, estaba documentando cada segundo de lo que estaba ocurriendo. Los paramédicos irrumpieron en mi comedor con eficiencia profesional. 2 hombres jóvenes con uniformes impecables y maletines llenos de equipo médico. Uno se arrodilló inmediatamente junto a mí, verificando mis signos vitales con manos expertas mientras hacía preguntas rápidas. El otro preparaba equipo adicional, una máscara de oxígeno, monitores, jeringas. ¿Qué comió?, preguntó el primer paramédico. Antes de que yo pudiera intentar responder con mi garganta todavía hinchada, Armando habló. Sopa de camarones. La señora Damaris tiene alergia mortal documentada a todos los mariscos. Ha sido alérgica durante más de 40 años. Todas las personas en esta mesa lo sabían, especialmente quien preparó la comida. El paramédico me miró con comprensión profesional. Lleva su EpiPen consigo habitualmente. Asentí con dificultad. Ya se lo administré hace aproximadamente 3 minutos, continuó Armando. Soy Armando Beltrán. He presenciado 2 reacciones alérgicas previas de la señora Damaris en los últimos 15 años. Sé cómo manejar su EpiPen. El paramédico asintió, claramente reconociendo que Armando sabía lo que estaba haciendo. Comenzó a colocarme la máscara de oxígeno mientras su compañero tomaba mis signos vitales. Presión arterial. Pulso. Saturación de oxígeno. Todo mientras yo escuchaba fragmentos de conversación a mi alrededor. Daniel estaba llorando. Podía escuchar sus sollozos entrecortados mientras preguntaba una y otra vez si yo estaría bien. El director financiero había sacado su propio teléfono y parecía estar grabando video. Su esposa tenía una mano sobre la boca, los ojos muy abiertos con shock genuino. Y entonces escuché la voz de Soraya, finalmente rompiendo su silencio calculado. Esto es ridículo. Damaris siempre exagera todo. Probablemente solo es ansiedad o está buscando atención. No puede ser tan grave. El segundo paramédico se detuvo en medio de preparar una inyección intravenosa. Se volvió hacia Soraya con una expresión que podría congelar el infierno. Señora, la anafilaxis puede causar muerte en menos de 15 minutos sin intervención. Esta paciente tiene todos los signos clásicos: edema facial, compromiso respiratorio, taquicardia. Esto no es ansiedad. Esto es una emergencia médica real. Pero yo no puse camarones en la sopa, dijo Soraya, y ahí estaba, la primera mentira directa. Quiero decir, la base tiene un poco de caldo de mariscos para darle sabor, pero eso no cuenta realmente, ¿verdad? El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Hasta Daniel dejó de llorar. Todos en esa habitación acababan de escuchar a Soraya admitir que había usado caldo de mariscos en mi comida sabiendo perfectamente bien que yo era alérgica. Armando sacó su teléfono del bolsillo. En algún momento durante el caos, había comenzado a grabar. No video, solo audio, pero era suficiente. La confesión de Soraya estaba capturada digitalmente, con marca de tiempo, imposible de negar. ¿Acabas de admitir que pusiste caldo de mariscos en la comida de Damaris?, preguntó el inversor importante, su voz temblando con incredulidad. Después de que ella específicamente te dijo que era alérgica. Soraya se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Su rostro cambió, pasando de defensiva a desesperada en un segundo. No, quiero decir, no pensé que un poco de caldo haría daño. Ella siempre es tan dramática sobre esto. Pensé que estaba exagerando. Pensaste que estaba exagerando, repitió Armando lentamente, dejando que cada palabra se hundiera en el aire. Entonces deliberadamente pusiste un ingrediente que te fue prohibido explícitamente porque decidiste que sabías mejor que 40 años de historial médico documentado.
El primer paramédico se volvió hacia su compañero. Necesitamos transportarla ahora. Está respondiendo al tratamiento, pero necesita observación hospitalaria. La anafilaxis puede tener una segunda fase hasta 8 horas después. Comenzaron a prepararme para el transporte. Una camilla apareció de alguna parte. Manos profesionales me ayudaron a moverme, asegurándose de mantener el oxígeno fluyendo, los monitores conectados. Todo se movía rápido, pero con la precisión de gente que había hecho esto 1000 veces antes. Yo voy con ella, anunció Armando con tono que no admitía discusión. Yo también, dijo Daniel, su voz quebrada. Es mi madre. Ustedes pueden seguirnos en su propio vehículo, respondió el paramédico. Solo hay espacio para un acompañante en la ambulancia y preferimos que sea alguien que conozca el historial médico completo. Daniel asintió, demasiado conmocionado para discutir. Miró a Soraya, realmente la miró, tal vez por primera vez en 5 años. ¿Qué hiciste?, susurró. Ella intentó acercarse a él, alcanzar su mano, pero Daniel retrocedió. Fue un error, amor. No pensé, no creí que realmente fuera tan seria. Te dije, la voz de Daniel subió de volumen. Te dije cientos de veces. Todos te dijimos. Mi madre casi muere cuando yo era niño por comer camarones en un restaurante. ¿Cómo puedes decir que no sabías? La esposa del director financiero habló entonces, su voz fría. Todos la escuchamos burlarse de las restricciones de Damaris durante la cena. No fue ignorancia, fue desprecio. Mientras me llevaban hacia la puerta, alcancé a ver la escena detrás de mí. Daniel de pie, alejado de su esposa. Soraya intentando explicar, justificar, minimizar. Los invitados mirándola con una mezcla de horror y disgusto. El comedor perfecto que había montado convirtiéndose en la escena de un crimen. Porque eso era exactamente lo que era. Un crimen. No importaba que Soraya lo llamara error o broma o malentendido. Había envenenado deliberadamente a alguien con alergia conocida. Las leyes tenían nombres específicos para eso. En la ambulancia, con Armando sentado a mi lado y los paramédicos monitoreando cada uno de mis signos vitales, finalmente pude pensar con claridad. La epinefrina estaba haciendo su trabajo. Mi garganta seguía adolorida, pero podía respirar. Mis labios todavía estaban hinchados, pero la sensación de estrangulamiento había pasado. La grabaste, dije con voz ronca a través de la máscara de oxígeno. Armando asintió. Cada palabra. Desde el momento en que empezaste a reaccionar hasta su confesión. Todo está documentado. Los otros invitados. El director financiero también estaba grabando. Dijo algo sobre asegurarse de tener evidencia si esto escalaba legalmente. Creo que todos están en shock. Cerré los ojos, procesando. Soraya había cometido su acto de crueldad delante de testigos perfectos. No familia que pudiera ser acusada de parcialidad. No amigos cercanos que pudieran mentir por lealtad. Profesionales respetables con reputaciones que proteger. Gente que no tenía ninguna razón para cubrirla. Y lo había hecho en mi casa, con mi comida, después de advertencias explícitas. No había forma de argumentar accidente. No había manera de reclamar ignorancia. Ella misma había admitido que usó caldo de mariscos porque pensó que yo estaba exagerando. Está acabada, murmuró Armando, leyendo mi mente como siempre había podido hacer. Incluso si Daniel fuera lo suficientemente estúpido para perdonarla, lo cual dudo después de ver su cara, ella acaba de confesar intento de homicidio culposo delante de 8 testigos. No respondí. Solo dejé que la ambulancia me llevara hacia el hospital, hacia tratamiento, hacia seguridad. Pero en mi mente, ya estaba 3 pasos adelante. Ya estaba planeando. Ya estaba calculando exactamente cómo asegurarme de que Soraya pagara por esto de una manera que la marcaría para siempre. Porque ella no había intentado simplemente lastimarme. Había intentado humillarme. Había intentado hacerme ver débil, dramática, ridícula delante de gente importante. Había querido demostrar que ella tenía el poder, que yo no importaba. Ahora iba a aprender qué pasaba cuando subestimabas a una mujer que había pasado 4 décadas convirtiendo problemas en soluciones. Pasé esa noche en el hospital bajo observación. Los médicos querían asegurarse de que no hubiera una segunda reacción, ese rebote peligroso que a veces ocurre horas después de la exposición inicial.
Me conectaron a monitores, me administraron corticosteroides intravenosos, me hicieron sentir como una paciente frágil cuando lo único que quería era salir de ahí y comenzar a actuar. Pero incluso en esa cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y enfermeras que entraban cada hora a verificar mis signos vitales, mi mente no dejaba de trabajar. Estaba organizando, categorizando, construyendo el caso contra Soraya con la misma meticulosidad que había usado para estructurar acuerdos empresariales de millones de dólares. Daniel llegó alrededor de la medianoche. Se veía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 5 horas. Sus ojos estaban rojos de llorar y tenía esa expresión de alguien cuyo mundo entero acaba de revelar ser una mentira. Se sentó junto a mi cama sin decir nada durante varios minutos. Solo sostuvo mi mano y respiró de forma entrecortada. Finalmente, con voz quebrada, susurró: «Lo siento mucho, mamá». «Tú no hiciste nada», respondí suavemente. «Debía haberlo visto. Debía haber notado quién era realmente. Todos los comentarios, todas las pequeñas crueldades. Yo solo quería creer que la amaba. Quería creer que era real. No dije, te lo dije. No mencioné las docenas de señales de advertencia que había ignorado. No era el momento para eso. Mi hijo estaba sufriendo y a pesar de todo, a pesar de que su ceguera había permitido que Soraya casi me matara, él seguía siendo mi hijo». «¿Dónde está ella?», pregunté. «Se fue. Después de que te llevaron, intentó convencerme de que había sido un error honesto. Dijo que el chef debe haber usado el ingrediente equivocado. Que ella jamás te haría daño intencionalmente. Pero yo estaba ahí, mamá. La escuché admitir que usó caldo de mariscos. La escuché decir que pensaba que estabas exagerando. Y le pedí que se fuera de la casa. Esa misma noche. Le dije que se quedara con alguna amiga mientras yo procesaba todo esto. Era un comienzo. No era suficiente, no era ni cerca de lo que Soraya merecía, pero era un comienzo. Daniel finalmente estaba viendo la verdad. Los invitados se quedaron conmocionados, continuó Daniel. El director financiero me dio su tarjeta. Dijo que si necesitabas testigos para cualquier acción legal, él y su esposa estarían disponibles. El inversor canceló todas las reuniones futuras con mi empresa. Dijo que no podía asociarse con alguien cuya esposa había intentado envenenar a su propia suegra. Interesante. Las consecuencias sociales ya estaban comenzando. Soraya había querido impresionar a esas personas y en cambio las había horrorizado. Su plan maestro de ascenso social había explotado en su cara de la manera más espectacular posible. «Necesito que hagas algo por mí», le dije a Daniel. «Cualquier cosa. No hables con Soraya sobre esto. No discutas, no pelees, no intentes razonar. Solo mantén distancia hasta que yo salga del hospital y podamos hablar adecuadamente». Él asintió, aunque vi confusión en sus ojos. No entendía por qué yo le pedía eso. Probablemente esperaba que le dijera que la perdonara o que la confrontara. No sabía que yo estaba comprando tiempo, asegurándome de que Soraya se sintiera segura por un momento más antes de que cayera el martillo. Armando llegó temprano la mañana siguiente con un maletín de cuero negro que reconocí inmediatamente. Era el mismo que usaba cuando íbamos a reuniones particularmente importantes, el que significaba que venía preparado con documentación seria. «¿Cómo te sientes?», preguntó, besando mi mejilla. «Furiosa», respondí honestamente. «Pero controlada». Sonrió. Esa sonrisa pequeña que había visto cientos de veces cuando estábamos a punto de cerrar un trato complicado. «Bien. Porque tenemos trabajo que hacer». Abrió el maletín y comenzó a sacar documentos. Había trabajado toda la noche, eso era obvio. Tenía copias impresas de la grabación de audio, transcrita palabra por palabra. Tenía declaraciones escritas firmadas por el director financiero y su esposa, por el inversor, incluso por los 2 meseros que Soraya había contratado para servir. «Los meseros son particularmente interesantes», dijo Armando. Resulta que Soraya les dio instrucciones específicas de no mencionar que la sopa base contenía caldo de mariscos. Les dijo que era solo un condimento y que no importaba. Ellos no sabían nada sobre tu alergia, pensaron que simplemente estaba siendo una clienta difícil sobre preferencias alimenticias. Más evidencia. Más prueba de premeditación. Soraya no solo había usado mariscos accidentalmente,
Había dado instrucciones específicas para ocultarlo. También tengo esto. Armando sacó otro documento. Cotización del servicio de catering. Mira la fecha. Lo miré. La cotización era de 3 semanas antes. Y específicamente mencionaba sopa cremosa con base de mariscos como el plato principal. Ella planeó esto hace semanas, dije lentamente. Desde el principio. Desde que pidió hacer la cena en mi casa. Exactamente. Y mira esto. Me mostró otra página. Intercambio de correos electrónicos entre Soraya y el chef. Ella pregunta específicamente si alguien con supuesta alergia a mariscos podría detectar el caldo como ingrediente base. El chef responde que probablemente no sería obvio al gusto, pero que definitivamente no debería servirse a alguien con alergia real. Mi sangre se enfrió mientras leía. Ahí estaba, en texto negro sobre papel blanco. Soraya había consultado activamente cómo ocultar mariscos en mi comida. Había recibido advertencia explícita de no hacerlo. Y lo había hecho de todas formas. Esto es suficiente para procesos criminales, murmuró Armando. Intento de homicidio culposo como mínimo. Posiblemente doloso dado el nivel de premeditación. No quiero procesos criminales, dije firmemente. Armando me miró sorprendido. ¿Por qué no? Ella intentó matarte. Porque los procesos criminales dependen de fiscales, de sistemas sobrecargados, de posibles acuerdos de declaración. Y porque Daniel sufriría innecesariamente viendo a su esposa en prisión. Entonces, ¿qué quieres? Quiero destruirla de la manera que más le duele. Quiero quitarle todo lo que valora. Dinero, estatus, reputación, acceso. Quiero que pierda absolutamente todo y que sepa exactamente por qué lo perdió. Armando se reclinó en su silla, estudiándome. Civil. Entonces. Demanda por daños y perjuicios. Mucho más que eso. Quiero consecuencias permanentes. Pasamos las siguientes 3 horas planeando. Armando conocía a los mejores abogados en cada especialidad. Yo conocía exactamente qué puntos de presión atacar. Juntos, con décadas de experiencia combinada en convertir situaciones complejas en victorias limpias, construimos un plan que era hermoso en su simplicidad y devastador en su ejecución. Los médicos me dieron de alta esa tarde. Todos mis signos vitales estaban normales. La hinchazón había bajado completamente. Físicamente, estaba recuperada. Pero emocionalmente, estaba más enfocada de lo que había estado en años. Daniel vino a recogerme. Me llevó a mi casa en silencio. Cuando llegamos, encontramos que alguien había limpiado todo. El comedor estaba impecable, como si la cena desastrosa nunca hubiera ocurrido. Probablemente Armando había contratado un servicio profesional. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Daniel finalmente mientras estábamos en mi sala. Lo correcto, respondí. Voy a asegurarme de que tu esposa enfrente consecuencias apropiadas por sus acciones. Vas a demandarla. Entre otras cosas. Daniel se veía miserable. Entiendo si quieres venganza. Pero ella es mi esposa. Tengo que intentar arreglar esto de alguna manera. No puedes arreglar esto, Daniel. Ella no cometió un error. No se equivocó en un momento de debilidad. Planeó durante semanas envenenarme porque decidió que mi vida valía menos que su ego. Le mostré los correos electrónicos. Vi cómo su rostro palidecía mientras leía. Vi el momento exacto en que la última ilusión sobre Soraya se destruyó en sus ojos. Dios mío, susurró. Ella realmente. Esto fue intencional. Completamente. ¿Qué hago? Nada. Déjame manejar esto. Cuando termine, podrás decidir qué hacer con tu matrimonio. Pero primero, Soraya va a aprender que hay consecuencias reales para intentar matar a alguien. Esa noche, sola en mi casa, me permití sentir el peso completo de lo que había ocurrido. El miedo. La traición. La rabia. Pero no lloré. No grité. No me permití colapsar en autocompasión. En cambio, abrí mi laptop y comencé a trabajar. Envié correos electrónicos. Hice llamadas. Activé contactos que había cultivado durante 4 décadas. Y con cada acción, con cada pieza que ponía en su lugar, sentía que el control regresaba a mis manos.
Soraya había elegido el campo de batalla equivocado. Ahora iba a descubrir qué significaba realmente pelear con alguien que sabía cómo ganar. Eloísa Martínez llegó a mi oficina exactamente a las 9 de la mañana del lunes siguiente. Tenía 42 años, una reputación impecable en litigios civiles y una tasa de victoria del 93% en casos de daños personales. Más importante aún, tenía una reputación de ser absolutamente implacable cuando sus clientes tenían razón y la otra parte había actuado con malicia. Armando me envió toda la documentación preliminar, dijo mientras se sentaba frente a mi escritorio, colocando su propia carpeta sobre la superficie pulida. Tengo que decir, Damaris, en 20 años de práctica legal nunca había visto un caso tan claramente documentado de negligencia dolosa. ¿Negligencia dolosa?, pregunté. Eso suena casi suave para lo que hizo. Legalmente hablando, es el término que nos da más opciones. Ella conocía tu alergia, fue advertida explícitamente, planeó con premeditación ocultar el alérgeno en tu comida, y cuando ocurrió la reacción intentó minimizar la gravedad. Eso no es un accidente. Es conducta intencional con desprecio imprudente por tu vida. Abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos. Basándome en la evidencia que Armando recopiló, podemos proceder en múltiples frentes. Primero, demanda civil por daños y perjuicios. Estamos hablando de gastos médicos, dolor y sufrimiento, angustia emocional, y lo más importante, daños punitivos. ¿Cuánto?, pregunté directamente. Conservadoramente, podríamos argumentar por $1,500,000. Eso cubre tus gastos médicos inmediatos, tratamiento futuro por cualquier complicación, compensación por el trauma físico y emocional, y una suma punitiva diseñada para castigar y disuadir conducta similar. $1,500,000. Soraya no tenía ese dinero. Nunca había trabajado un día en su vida. Todo lo que tenía venía de Daniel, y Daniel no era tan rico. Él tenía un buen trabajo, una casa decente, ahorros razonables, pero no el tipo de riqueza que podría absorber una sentencia de esa magnitud. Ella no puede pagar eso, dije. Lo sé. Y eso es exactamente el punto, ¿verdad? Tendría que liquidar activos, vender propiedades, posiblemente declararse en bancarrota. Su vida financiera quedaría destruida permanentemente. ¿Y qué pasa con Daniel? Están casados. Sus activos también estarían en riesgo. Eloísa sonrió de esa manera que los abogados tienen cuando saben algo que tú no sabes. Interesante que preguntes eso. Resulta que Daniel y Soraya nunca firmaron un acuerdo prenupcial, lo cual significa que técnicamente están bajo régimen de bienes mancomunados. Sin embargo, hay una cláusula legal fascinante que protege al cónyuge inocente cuando el otro cónyuge comete actos criminales o tortícolas intencionales. Explícame eso en términos simples. Si Daniel inicia procedimientos de divorcio antes de que se resuelva la demanda civil, y si puede demostrar que no tuvo conocimiento ni participación en las acciones de Soraya, sus activos personales pueden ser protegidos. Solo los activos que Soraya posea individualmente estarían sujetos a la sentencia. Era perfecto. Quirúrgicamente perfecto. Daniel podía salvarse mientras Soraya perdía todo. Hay más, continuó Eloísa. Tengo un contacto en la Junta Médica Estatal. Dado que esto involucra intento deliberado de causar daño físico mediante alimentos, hay bases para una investigación sobre si se violaron códigos de salud pública. Aunque ella no es propietaria de un restaurante, el hecho de que sirviera comida preparada profesionalmente en una residencia privada con intención de ocultar alérgenos podría resultar en multas adicionales. ¿Qué tan severas? Entre $50,000 y $200,000 dependiendo de cómo la Junta categorice la violación. Me recliné en mi silla, procesando. Entre la demanda civil y las posibles multas regulatorias, Soraya estaría enfrentando deudas de casi $2 millones. Dinero que no tenía. Dinero que nunca podría pagar trabajando en empleos normales. También está el aspecto de reputación, agregó Eloísa. Los casos civiles son de registro público. Los medios locales adoran historias sobre gente rica comportándose mal. Una nuera intentando envenenar a su suegra empresaria exitosa con alérgenos conocidos es exactamente el tipo de historia que genera titulares. No quiero convertir esto en un circo mediático, dije firmemente. No tiene que serlo. Pero tampoco puedes controlar completamente la narrativa una vez que los documentos se presenten. Lo que sí puedes controlar es asegurarte de que cuando la historia salga,
todos los hechos estén claramente documentados y a tu favor. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada detalle. Eloísa había preparado una demanda preliminar que era una obra maestra de precisión legal. Cada cargo estaba respaldado por evidencia específica. Cada monto solicitado estaba justificado con precedentes legales. No había emoción, no había exageración, solo hechos fríos presentados de manera que ningún juez razonable podría ignorar. Necesito que entiendas algo, dijo Eloísa antes de irse. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Soraya tendrá que contratar representación legal, lo cual será caro. Tendrá que enfrentar deposiciones donde será interrogada bajo juramento. Sus correos electrónicos, sus mensajes de texto, todo será sujeto a descubrimiento legal. Su vida entera será examinada públicamente. Bien, respondí sin vacilación. También existe la posibilidad de que intente llegar a un acuerdo. Podría ofrecer dinero, una disculpa pública, lo que sea para evitar juicio. No aceptaré ningún acuerdo que no incluya consecuencias permanentes. Eloísa asintió con aprobación. Entonces vamos a proceder. Te mantendré informada de cada paso. Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Documenta todo lo que recuerdes de los últimos 5 años. Cada comentario cruel, cada microagresión, cada momento donde Soraya mostró desdén por ti o por tu alergia. Necesitamos establecer un patrón de conducta hostil. Me fui a casa y pasé los siguientes 3 días haciendo exactamente eso. Escribí todo. Fechas, lugares, testigos cuando lo sabía. La vez que Soraya había bromeado sobre que yo probablemente sobreviviría a comer un camarón pequeño. La ocasión donde había servido paella en una reunión familiar y se había olvidado de mencionar que contenía mariscos hasta que yo pregunté específicamente. Los comentarios constantes sobre mi edad, mi trabajo, mi estilo de vida. Cuando terminé, tenía un documento de 37 páginas. Un registro detallado de 5 años de hostilidad calculada. Y cada entrada estaba respaldada por mi memoria impecable para detalles, la misma memoria que me había convertido en una consultora empresarial tan exitosa. Armando vino a visitarme mientras trabajaba en el documento. Trajo café y esa presencia tranquilizadora que había sido mi ancla durante tantos años. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Enfocada, respondí. Por primera vez desde que desperté en ese hospital, me siento completamente en control. Daniel me llamó. Está devastado. Lo sé, pero necesita pasar por esto. Necesita ver quién es realmente Soraya sin los filtros del amor romántico o la negación. Le sugerí que hablara con un abogado de divorcios, admitió Armando. Espero que no te moleste que me entrometiera. No me molesta. De hecho, le di el mismo consejo. Necesita protegerse financieramente antes de que esto explote completamente. Armando tomó un sorbo de su café. Sabes que Soraya va a pelear, ¿verdad? No va a simplemente aceptar la derrota. ¿Qué pelee? Tengo mejores abogados, mejor evidencia y más recursos. Cada día que ella pelea, gasta dinero que no tiene en defensa legal que no le servirá de nada. Hablé con el director financiero que estaba en la cena, dijo Armando cambiando de tema. Él y su esposa están dispuestos a dar testimonio. Dijeron que lo que presenciaron fue una de las cosas más perturbadoras que habían visto en eventos sociales. La frialdad de Soraya mientras tú luchabas por respirar los persigue. Más validación. Más testigos creíbles dispuestos a hablar públicamente sobre lo que había ocurrido. El inversor también llamó, continuó Armando. Canceló permanentemente cualquier relación comercial con la empresa de Daniel. Dijo que no puede asociarse con alguien conectado a tanta toxicidad, incluso si Daniel mismo es inocente. Eso me dolió un poco. Daniel era inocente. Él no había hecho nada excepto amar a la persona equivocada. Pero entendía la lógica del inversor. En negocios, la reputación lo es todo, y estar asociado con Soraya ahora era veneno social. Daniel sobrevivirá a esto, dije en voz alta, más para convencerme a mí misma que a Armando. Es inteligente, trabajador, tiene buenos contactos propios. Eventualmente se recuperará. ¿Y Soraya? Soraya va a aprender que hay consecuencias reales para intentar matar a alguien. Va a perder su estilo de vida, su reputación, su acceso al dinero.
Va a tener que trabajar por primera vez en su vida adulta. Va a experimentar exactamente lo que es estar en el fondo, donde yo empecé, excepto que ella no tiene las habilidades ni la disciplina para escalar de nuevo. Sonó duro. Probablemente lo era. Pero después de 4 décadas construyendo todo desde cero, después de sobrevivir a una condición médica peligrosa con vigilancia constante, después de casi morir porque alguien decidió que mi vida valía menos que su diversión, no me quedaba mucho espacio para misericordia. Eloísa llamó el viernes. Los documentos están listos. Podemos presentar la demanda el lunes por la mañana. ¿Estás segura? Miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que había conquistado con paciencia y estrategia. Pensé en todos los problemas que había resuelto, todos los desafíos que había superado, todas las batallas que había ganado sin levantar la voz ni perder la compostura. Completamente segura, respondí. Procede. La demanda se presentó un lunes a las 9 de la mañana. Para las 11, Soraya ya había sido notificada oficialmente. Para las 2 de la tarde, los primeros artículos comenzaron a aparecer en medios locales. Empresaria demanda nuera por $1,500,000 después de envenenamiento con alérgenos. Los titulares eran exactamente tan devastadores como Eloísa había predicho. Daniel me llamó esa noche, su voz temblorosa. Soraya está histérica. Dice que esto es excesivo, que vas a arruinarla. Está rogándome que te convenza de retirar la demanda. No voy a retirarla, respondí con calma. Mamá, es $1,500,000. Ella no tiene ese dinero. Yo no tengo ese dinero. Lo sé. Y ella debió pensarlo antes de intentar matarme. Hubo un silencio largo. Finalmente, Daniel suspiró. Hablé con un abogado de divorcios como sugeriste. Dijo que puedo proteger mis activos si inicio procedimientos antes de que se resuelva tu caso. Y lo harás. Otra pausa. Sí. No puedo seguir casado con alguien que hizo esto. No puedo despertar cada día al lado de alguien que pensó que tu vida valía tan poco. Sentí alivio mezclado con tristeza. Alivio porque mi hijo finalmente estaba viendo con claridad. Tristeza porque su corazón estaba roto y yo no podía arreglarlo. Lo siento, hijo, dije suavemente. No lo sientas. Tenías razón sobre ella desde el principio. Yo solo estaba demasiado ciego para verlo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Soraya contrató a un abogado, un hombre que cobraba $400 por hora y que rápidamente se dio cuenta de que su cliente no tenía defensa viable. La evidencia era abrumadora. Los testigos eran creíbles. Los correos electrónicos eran condenatorios. Intentaron argumentar que había sido un malentendido, que Soraya había confiado en el chef y no sabía que el caldo de mariscos era peligroso. Pero Eloísa destruyó ese argumento en minutos, presentando los correos donde Soraya había preguntado específicamente sobre ocultar alérgenos. Intentaron argumentar que yo había exagerado la severidad de mi reacción. Eloísa presentó registros médicos de 40 años, 3 incidentes previos de anafilaxis, y testimonio de los paramédicos que me habían tratado confirmando que sin intervención inmediata probablemente habría muerto. Intentaron argumentar que el monto de la demanda era excesivo. Eloísa presentó precedentes legales de casos similares donde las sentencias habían sido incluso mayores. A las 3 semanas de presentar la demanda, el abogado de Soraya solicitó una reunión para discutir posible acuerdo. Nos encontramos en una sala de conferencias neutral, Eloísa y yo de un lado de la mesa, Soraya y su abogado del otro. Soraya se veía diferente. Su cabello perfecto mostraba raíces descuidadas. Su maquillaje no estaba aplicado con la precisión habitual. Su ropa, aunque todavía cara, se veía arrugada. La presión la estaba destruyendo visiblemente. Mi cliente está dispuesta a ofrecer $200,000, comenzó su abogado. Es todo lo que puede reunir liquidando sus activos personales. No, respondí antes de que Eloísa pudiera hablar. Soraya me miró con ojos suplicantes. Damaris, por favor. Esto me va a destruir completamente. Ya perdí mi matrimonio. Ya perdí mi reputación. No es suficiente. No, repetí con la misma calma. Intentaste matarme. Planeaste durante semanas cómo ocultar veneno en mi comida. Te burlaste de mi condición médica. Y cuando casi muero,
Tu única reacción fue irritación porque arruiné tu cena perfecta. Fue un error, susurró ella. Un error terrible. Los errores son accidentales, intervino Eloísa fríamente. Lo que usted hizo fue deliberado, premeditado y ejecutado con desprecio consciente por la vida de mi cliente. Eso no es un error. Eso es intento de homicidio culposo. El abogado de Soraya se movió incómodo. Señora Damaris, sea razonable. $1,5 millones arruinará financieramente a mi cliente para el resto de su vida. Debió pensarlo antes, respondí sin emoción. Podemos ir a juicio, amenazó débilmente. Por favor háganlo, dijo Eloísa con una sonrisa. Me encantaría presentar toda la evidencia públicamente frente a un jurado. Los correos electrónicos donde su cliente pregunta cómo ocultar alérgenos. La grabación de audio donde admite usar caldo de mariscos. El testimonio de 8 testigos sobre su comportamiento mientras mi cliente luchaba por respirar. Un juicio solo empeorará las cosas para la señorita Soraya. Soraya comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las manipuladoras que probablemente había usado en Daniel durante años. Lágrimas de alguien que finalmente entendía que había consecuencias reales para sus acciones. Por favor, sollozó. Te pagaré lo que pueda. Trabajaré. Haré pagos mensuales por el resto de mi vida si es necesario. Solo por favor no me destruyas completamente. La miré llorando frente a mí y no sentí nada. Ni satisfacción, ni compasión, ni victoria. Solo una especie de finalidad fría. Tienes 2 opciones, dije finalmente. Opción 1. Acepta un acuerdo de $900,000 pagaderos inmediatamente mediante liquidación de todos tus activos, más $200,000 en pagos estructurados durante 10 años. También aceptas responsabilidad pública completa por lo ocurrido, incluyendo una declaración escrita admitiendo que pusiste deliberadamente alérgenos en mi comida a pesar de advertencias explícitas. Soraya palideció. Opción 2. Vamos a juicio. Presento cada pieza de evidencia públicamente. Llamo a cada testigo. Dejo que un jurado decida no solo el monto, sino también si recomendar cargos criminales. Y después de ganar, lo cual haré, embargaré cada activo que tengas por el resto de tu vida. Su abogado intervino rápidamente. Necesitamos tiempo para considerar. Tienen 24 horas, respondió Eloísa. Después de eso, la oferta de acuerdo expira y procedemos a juicio. Salimos de esa sala de conferencias, sabiendo que Soraya aceptaría. No tenía opción. Su abogado sabía que no tenía caso. Ella sabía que había perdido. 24 horas después, firmó el acuerdo. $900,000 que tuvo que reunir vendiendo todo lo que Daniel le había comprado durante 5 años. El automóvil de lujo. Las joyas. La colección de carteras de diseñador. Todo desapareció para pagar una fracción de lo que me debía. Los $200,000 restantes quedarían como deuda estructurada. $2,000 al mes durante 10 años. Dinero que tendría que ganar trabajando, probablemente en múltiples empleos, porque ninguna empresa respetable la contrataría después de que su nombre quedara permanentemente asociado con intento de envenenamiento. La declaración pública fue publicada en los mismos medios que habían cubierto la historia inicial. Soraya Ramírez admite haber servido deliberadamente alérgenos a su suegra, Damaris Salazar, a pesar de conocimiento explícito de alergia potencialmente mortal. Acepta responsabilidad completa y pagará más de $1 millón en compensación. Su reputación quedó destruida permanentemente. Su vida social desapareció. Las amigas que había cultivado cuidadosamente la abandonaron. Los círculos exclusivos donde había intentado infiltrarse la rechazaron. Daniel finalizó el divorcio 2 meses después. Por sugerencia de su abogado y con documentación que probaba que había sido víctima de las acciones de Soraya tanto como yo, logró proteger la mayoría de sus activos. Perdió algo de dinero en el proceso, pero salió libre. Soraya tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en un vecindario que probablemente nunca había visitado antes. Tuvo que conseguir trabajo, primero en ventas minoristas, luego como asistente administrativa. Trabajos honestos que no tenían nada de malo excepto que para alguien que había pasado años viviendo de apariencias y dinero ajeno, deben haber parecido humillación suprema. Yo seguí con mi vida. Mi negocio continuó creciendo. Mis clientes nunca vacilaron. Si acaso,
Algunos me respetaron más por manejar la situación con tanta precisión legal en lugar de escándalo emocional. Han pasado 18 meses desde aquella noche en mi comedor. Estoy sentada en la terraza de mi penthouse, el mismo que compré hace 15 años cuando mi empresa alcanzó su primer gran hito financiero. La vista sobre la ciudad es espectacular al atardecer, los edificios brillando con luz dorada mientras el sol desciende lentamente. Mi vida no solo se recuperó, prosperó. Cerré 3 contratos importantes este año, expandí mi firma a 2 ciudades adicionales, y entrené a 5 consultores jóvenes que están construyendo sus propias carreras exitosas. A mis 64 años, estoy en mi mejor momento profesional. Daniel viene a cenar una vez por semana. Nuestra relación, si es posible, es más fuerte ahora que antes. Él aprendió lecciones dolorosas pero necesarias sobre ver a las personas por quienes realmente son en lugar de quien queremos que sean. Está saliendo con alguien nuevo, una mujer que trabaja en finanzas, inteligente y con los pies en la tierra. No he conocido a nadie todavía, pero él habla de ella con respeto genuino, no con la adoración ciega que tenía por Soraya. Armando sigue siendo mi ancla. Cenamos juntos al menos 2 veces al mes, discutiendo negocios, política, vida. Él nunca dice te lo dije sobre Soraya, aunque tiene todo el derecho. En cambio, simplemente está ahí, como siempre ha estado durante 3 décadas de amistad inquebrantable. Eloísa se convirtió en más que mi abogada. Se convirtió en amiga. Me invita a eventos sociales, me presenta a gente interesante, me recuerda que hay vida más allá del trabajo. Su firma manejó mi caso tan brillantemente que ahora tiene una lista de espera de 6 meses para nuevos clientes. ¿Y Soraya? La veo ocasionalmente. No a propósito, pero esta ciudad es solo tan grande. La vi hace 3 meses saliendo de un supermercado económico, cargando bolsas de compras genéricas hacia un automóvil usado que probablemente tiene 10 años. Se veía cansada, mayor de lo que sus 33 años deberían permitir. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y vi algo en su mirada que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido solo agotamiento. No sentí nada, ni satisfacción ni lástima. Solo una especie de finalidad tranquila. Cada mes, como un reloj, llega un depósito de $2,000 a mi cuenta bancaria. Donó cada centavo a organizaciones que investigan alergias alimentarias y educan sobre anafilaxis. Soraya está pagando para salvar vidas de personas con condiciones como la mía, aunque probablemente no lo sabe. Me gusta la ironía de eso. Escuché por conocidos mutuos que está trabajando 2 empleos ahora. Asistente administrativa durante el día, mesera 3 noches a la semana. Vive en un apartamento de un dormitorio que comparte con una compañera de cuarto. Su cuenta de redes sociales, una vez llena de fotos de viajes lujosos y bolsas de diseñador, está abandonada o eliminada por completo. Perdió todo lo que valoraba. El estatus, el dinero fácil, el acceso a círculos exclusivos, la capacidad de impresionar a extraños con apariencias. Y en el proceso, tuvo que aprender lo que yo siempre supe, que el valor real no viene de lo que posees sino de lo que construyes, no de a quien conoces sino de quién eres cuando nadie está mirando. ¿Aprendió realmente esa lección? No lo sé. No me importa particularmente. Mi trabajo no era rehabilitarla. Mi trabajo era asegurarme de que enfrentara consecuencias apropiadas por intentar quitarme la vida. Esa misión está completada. Algunas personas podrían decir que fui demasiado dura, que $1 millón es excesivo para lo que técnicamente fue asalto agravado que no resultó en daño permanente gracias a intervención rápida, que debía haber perdonado, movido adelante, dejado que karma hiciera su trabajo. Esas personas nunca han construido algo desde cero solo para que alguien intente destruirte por diversión. Nunca han pasado 40 años navegando un mundo que no perdona errores solo para que alguien decida que tu vida es menos importante que su ego. Nunca han sentido su garganta cerrarse sabiendo que alguien a quien alimentaste y acogiste en tu familia puso deliberadamente veneno en tu plato. Yo no busqué esta batalla. No pedí ser atacada. Pero cuando Soraya decidió convertir mi condición médica en su experimento personal, cuando eligió mi vida como el precio de su diversión, me obligó a responder. Y yo respondo de la única manera que sé, con precisión, estrategia y ejecución impecable. La justicia no siempre llega rápido. No siempre llega ruidosa. Pero cuando llega con documentación perfecta, representación legal brillante y evidencia irrefutable,
llega permanente. Me recuesto en mi silla de terraza, tomando un sorbo de vino que sé con absoluta certeza no contiene nada que pueda hacerme daño. La ciudad se extiende ante mí, llena de posibilidades, de proyectos futuros, de vidas que tocar positivamente con mi trabajo. Soraya pensó que podía humillarme. Pensó que podía hacerme ver débil, dramática, ridícula. Pensó que mi calma era debilidad y mi silencio era miedo. No entendió que la calma es control, que el silencio es estrategia, que la verdadera elegancia está en no mancharte las manos porque la justicia puede hacer todo el trabajo sucio por ti. Sobreviví, prosperé, gané. No con gritos ni con violencia ni con drama emocional, sino con la misma precisión quirúrgica que he usado para resolver problemas empresariales durante 4 décadas. Y Soraya aprendió la lección más importante de su vida, que hay consecuencias reales para subestimar a una mujer que convirtió nada en todo, que sobrevivió a 40 años en un mundo despiadado, que sabe exactamente cómo convertir problemas en soluciones permanentes. El sol termina de ponerse. Las luces de la ciudad se encienden una por una. Y yo me quedo aquí, en mi terraza, en mi ciudad, en mi vida que construí piedra por piedra. Intacta, inquebrantable, victoriosa.